¿Has sentido últimamente un deseo profundo de buscar más a Dios? A veces, sin darnos cuenta, empezamos a experimentar cambios en nuestra vida que nos indican que nos estamos acercando a Él. Filipenses 1:6 nos recuerda: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esto significa que cuando Dios empieza a obrar en nosotros, deja señales claras de su presencia y transformación. Hoy exploraremos 5 señales que muestran que estás caminando más cerca de Dios. Algunas pueden sorprenderte, pero cada una es una confirmación de que su Espíritu está guiando tu vida. No ignores estas señales, porque podrían ser la clave para comprender el propósito divino que Él tiene para ti. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios está haciendo en tu vida? De repente, sientes la necesidad de orar, de leer la Biblia, de estar más cerca de Dios. Y aunque no puedes explicar por qué, sabes que algo en tu interior está cambiando. Este despertar no es casualidad, es Dios obrando en tu vida, atrayéndote con lazos de amor, guiándote hacia Él. En Jeremías 31:3 el Señor dice: con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con bondad. Cuando el Espíritu Santo empieza a moverse en alguien, lo primero que ocurre es un despertar espiritual, un deseo profundo por conocer a Dios más allá de lo superficial. No es algo que uno pueda forzar, sino una obra divina que comienza en el corazón. En la Biblia vemos cómo este anhelo ha sido el inicio de un cambio radical en la vida de muchas personas. Pensemos en Moisés, un hombre que pasó años en el desierto antes de tener un encuentro con Dios en la zarza ardiente. Hasta ese momento su vida parecía estancada, pero dentro de él había algo que lo impulsaba a buscar más. Cuando Dios lo llamó, él respondió, y esa respuesta lo llevó a convertirse en el líder que guiaría al pueblo de Israel hacia la libertad. Lo mismo ocurre con nosotros. Hay momentos en los que sentimos un vacío inexplicable, una sensación de que algo nos falta, aun cuando en apariencia todo esté bien. Es en esos momentos cuando Dios empieza a obrar. Muchos creen que este anhelo solo surge en tiempos de crisis, pero lo cierto es que Dios nos llama de diversas maneras. A veces todo puede estar en calma en nuestra vida, pero de repente un pensamiento invade nuestra mente. ¿Y si hay algo más? ¿Y si Dios tiene un propósito para mí que aún no he descubierto? Esa inquietud no es casualidad, es el Espíritu Santo tocando la puerta de nuestro corazón. En Apocalipsis 3:20 Jesús nos dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios siempre está llamándonos, pero depende de nosotros abrirle la puerta. Este despertar espiritual puede manifestarse de muchas formas. Puede ser a través de una conversación con alguien que sin saberlo dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Puede ser un versículo que lees y que de repente cobra un significado nuevo en tu vida. O puede ser una sensación en el corazón, una certeza inexplicable de que necesitas acercarte más a Dios. Lo que antes no tenía importancia, de repente se vuelve esencial. Lo que antes parecía irrelevante ahora te llena de un interés genuino. Es como si se encendiera una luz dentro de ti. Cuando Dios comienza a llamarnos, muchas veces no entendemos lo que está sucediendo. Podemos pensar que es solo un cambio de intereses o una etapa pasajera, pero en realidad es el inicio de algo mucho más grande. En la Biblia vemos el ejemplo del joven Samuel. Desde niño servía en el templo bajo la guía del sacerdote Elí, pero no conocía aún la voz de Dios.
Una noche escuchó que alguien lo llamaba y creyendo que era Elí, corrió hacia él. Esto se repitió varias veces hasta que Elí entendió lo que estaba sucediendo. Y le dijo que la próxima vez que escuchara la voz, respondiera: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. Fue en ese momento cuando Samuel comenzó su camino como profeta. Dios lo había estado llamando, pero él no lo reconocía. Lo mismo sucede con nosotros. Dios nos llama de distintas maneras, pero si no estamos atentos podemos confundir su voz con otras cosas. A veces puede ser fácil ignorar este anhelo, distraernos con el ruido del mundo y seguir adelante con nuestra rutina sin prestar atención a lo que Dios está haciendo. Pero cuando nos detenemos y respondemos, todo comienza a cambiar. Muchas personas han experimentado este llamado de formas inesperadas. Un hombre que había vivido alejado de la fe durante años relató cómo de un momento a otro sintió la necesidad de buscar a Dios. No había pasado por ninguna crisis, ni había tenido un evento traumático que lo llevara a buscar respuesta. Simplemente, un día se despertó con la convicción de que debía acercarse más a Dios. Compró una Biblia y comenzó a leerla sin saber por qué. Con el tiempo, entendió que ese anhelo era Dios atrayéndolo, guiándolo hacia un nuevo propósito. Este despertar no siempre es inmediato, a veces es un proceso lento, casi imperceptible pero constante. Un pequeño cambio de hábitos aquí, una oración espontánea allá, un pensamiento recurrente que te impulsa a buscar más. Al principio puede parecer algo sutil, pero con el tiempo se vuelve una necesidad. En Mateo 5:6, Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando sentimos esta hambre espiritual, es porque Dios mismo la ha puesto en nosotros y Él promete saciarla. Es importante entender que este anhelo no es algo que podamos generar por nuestra propia cuenta. Es Dios quien lo inicia. En Filipenses 2:13, Pablo nos dice: Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Si sientes ese deseo de buscar más a Dios, es porque Él ya está obrando en tu vida. No es un pensamiento al azar, no es una idea sin importancia. Es una señal de que Dios tiene algo preparado para ti. Pero aquí es donde muchas personas se detienen. Sienten el llamado pero no actúan, ignoran el anhelo y lo dejan pasar. Se distraen con el trabajo, las responsabilidades, el entretenimiento y antes de darse cuenta, ese fuego que comenzaba a arder en su interior se apaga. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. En Mateo 13 nos dice que la semilla de la palabra de Dios cae en diferentes tipos de suelo. Algunos la reciben con gozo, pero luego se distraen con las preocupaciones del mundo y la semilla no echa raíces. Otros la ignoran por completo, pero hay quienes la reciben, la cuidan y permiten que crezca, dando fruto abundante. Si sientes este anhelo en tu corazón, no lo ignores. Es una oportunidad que Dios te está dando para acercarte más a Él, para conocerlo de una manera más profunda, para descubrir el propósito que tiene para tu vida. No dejes que el ruido del mundo te distraiga. No permitas que el miedo o la duda te detengan. Responde al llamado de Dios y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Esta es solo una de las señales de que te estás acercando a Dios, pero hay muchas más. Cuando Dios empieza a obrar en tu vida, no solo cambia lo que sientes internamente, sino que también empieza a transformar tu entorno, tus intereses e incluso las pruebas que enfrentas. Hay algo más que sucede cuando te acercas a Dios, algo que puede sorprenderte y que muchos no se esperan. Cuando Dios comienza a obrar en la vida de una persona, los cambios no solo se perciben en el interior.
sino también en la forma en que el mundo que antes parecía tan atractivo comienza a perder su brillo. Lo que antes generaba emoción y entusiasmo, ahora se siente vacío e irrelevante. Es un cambio que sucede de manera gradual, pero es imposible de ignorar. La mente y el corazón ya no encuentran satisfacción en lo que antes parecía tan importante. En el primer Juan 2:15 a 17, la Escritura advierte: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este proceso es una señal inequívoca de que Dios está transformando el corazón. Aquel que ha puesto sus ojos en la eternidad ya no puede hallar gozo en lo pasajero. Las distracciones, los placeres superficiales y las aspiraciones egoístas dejan de ser el centro de la vida. Lo que antes parecía indispensable se revela como efímero y la búsqueda de lo eterno se vuelve una necesidad. No es un rechazo forzado ni una renuncia impuesta, sino un cambio natural que proviene de haber probado algo mucho mejor. Desde tiempos antiguos, la Escritura muestra cómo quienes se acercan a Dios experimentan este mismo cambio. Moisés, criado en la opulencia del palacio egipcio, lo dejó todo para obedecer el llamado divino. En Hebreos 11, 24 a 26 se dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés pudo haber vivido una vida de comodidad, pero comprendió que lo que el mundo ofrecía no se comparaba con la gloria de Dios. Este desapego no significa que las cosas materiales sean malas en sí mismas, sino que ya no tienen el poder de controlar el corazón. La riqueza, el reconocimiento y el entretenimiento dejan de ser el propósito de la vida. En Filipenses 3, 7 a 8, Pablo expresa: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo que una vez tuvo valor se desvanece en comparación con la grandeza de conocer a Dios. En la Biblia, la historia del joven rico es una advertencia clara sobre el peligro de aferrarse a lo que el mundo ofrece. En Marcos 10, 17, 22, Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su apego a las riquezas le impidió seguir a Cristo. No porque las riquezas fueran malas, sino porque ocupaban el lugar que solo Dios debía tener en su corazón. Cuando una persona se acerca a Dios, su mentalidad cambia. La fama ya no seduce, el poder ya no deslumbra, la validación de los demás pierde importancia. La satisfacción ya no se encuentra en las cosas visibles, sino en las cosas eternas. En Mateo 6, 19 a 21, Jesús enseña: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Este cambio de perspectiva es la razón por la que muchos que han conocido a Dios experimentan una desconexión con el mundo que los rodea. Mientras antes se identificaban con los valores y prioridades de este mundo, ahora
Sus deseos están alineados con la voluntad de Dios. Las conversaciones frívolas pierden su atractivo. El entretenimiento vacío deja de ser satisfactorio. Las ambiciones terrenales parecen insignificantes. Lo que el mundo valora y celebra deja de tener peso en su vida. A lo largo de las Escrituras, este cambio de mentalidad ha sido evidente en aquellos que han sido llamados por Dios. Abraham dejó su tierra y su parentela sin saber a dónde iba, confiando solo en la promesa de Dios. Daniel rechazó los lujos del palacio babilónico y se mantuvo firme en su fe, sin contaminarse con la comida del rey. Los discípulos dejaron sus redes, sus trabajos y sus comodidades para seguir a Cristo. No lo hicieron por obligación, sino porque encontraron en Dios algo infinitamente más valioso. Este desapego no significa rechazar la vida o abandonar las responsabilidades. No se trata de retirarse del mundo, sino de vivir en él con una nueva perspectiva. Jesús oró en Juan 17, 15 a 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los hijos de Dios siguen en el mundo, pero ya no le pertenecen. Su identidad, su propósito y su destino están en Dios. La palabra de Dios es clara sobre la incompatibilidad entre el amor por el mundo y el amor por Dios. Santiago 4:4 advierte: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Esto no significa que no se pueda disfrutar de las bendiciones que Dios da, sino que el corazón ya no está atado a ellas. La paz, la seguridad y la identidad ya no dependen de lo que el mundo ofrece. A medida que este cambio ocurre, pueden surgir conflictos internos. Puede haber una lucha entre el deseo de aferrarse a lo conocido y la convicción de que hay algo más grande en Dios. Jesús dejó claro que seguirlo implica una decisión radical. En Lucas 9:62 dijo: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. No se puede avanzar en el camino de Dios mirando con nostalgia lo que se dejó atrás. El proceso de desapego puede generar incomprensión. Aquellos que aún encuentran su satisfacción en el mundo pueden no entender por qué alguien ha cambiado. Pueden surgir críticas, burlas o incluso rechazo. En el 1 Pedro 4:3-4 se dice: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregándose al desenfreno, la lujuria, las borracheras, las orgías, las parrandas y las idolatrías detestables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los acompañen en su desenfreno y por eso los insultan. Este es un costo que muchos han pagado por seguir a Cristo. Sin embargo, la recompensa es incomparable. En Marcos 10, 29, 30, Jesús promete: cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Todo lo que se deja atrás es insignificante comparado con lo que Dios tiene preparado. Cuando Dios transforma el corazón, los deseos cambian, las prioridades se reordenan y lo que antes parecía imprescindible pierde su valor. No porque sea una carga, sino porque la presencia de Dios llena todo. La sed por lo temporal es reemplazada por el anhelo de lo eterno. Y mientras este cambio ocurre, hay otra señal que muchos no esperan: las pruebas y dificultades que llegan como parte del proceso. Cuando una persona comienza a acercarse a Dios, es común que enfrente pruebas inesperadas. No se trata de coincidencias ni de simples dificultades de la vida, sino de procesos que tienen un propósito en el crecimiento espiritual. En la Biblia, cada hombre y mujer que se acercó a Dios enfrentó momentos de prueba que desafiaron su fe. Las dificultades no son señales de abandono, sino de preparación. En Santiago 1:2-4 se dice: hermanos míos, considérense muy dichosos
cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este principio se repite a lo largo de la Escritura. La fe genuina no se demuestra en tiempos de comodidad, sino en medio de la adversidad. Abraham, llamado por Dios para ser padre de una gran nación, tuvo que esperar años antes de ver cumplida la promesa. Moisés, después de responder al llamado de Dios, enfrentó la oposición de Faraón y la incredulidad del pueblo. José, a pesar de recibir sueños de grandeza, fue vendido como esclavo y encarcelado antes de ver la mano de Dios manifestarse en su vida. Cada uno de ellos vivió pruebas que parecían contradictorias con el propósito de Dios, pero que en realidad eran parte de su preparación. En el Nuevo Testamento el patrón no cambia. Jesús fue llevado al desierto para ser probado antes de comenzar su ministerio. En Mateo 4:1 se dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue casualidad ni un error en el camino, sino un momento diseñado por Dios para fortalecerlo antes de la obra que debía realizar. La prueba precede al propósito. Cuando alguien empieza a acercarse a Dios, no es extraño que surjan dificultades en áreas donde antes todo parecía estable. Puede ser un conflicto en la familia, una pérdida inesperada, un problema financiero o incluso ataques directos a la fe. Estos momentos pueden generar confusión, pero son una señal clara de que algo está cambiando en el ámbito espiritual. En Efesios 6:12 se advierte: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este principio se manifiesta en la vida de los discípulos. Pedro, después de declarar que Jesús era el Hijo de Dios, fue advertido de que Satanás había pedido zarandearlo como trigo. En Lucas 22:31-32, Jesús le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no falle tu fe. No fue una advertencia vacía. Pedro, poco después, enfrentó la prueba de su lealtad y terminó negando a Jesús. Sin embargo, esa prueba lo llevó a un arrepentimiento genuino y a convertirse en una de las figuras más importantes en la expansión del Evangelio. Las pruebas no solo revelan la fe, sino que la fortalecen. Job, descrito en la Biblia como un hombre íntegro y temeroso de Dios, fue probado de una manera que pocos podrían soportar. Perdió sus bienes, su salud y su familia montota en un corto periodo de tiempo. Su aflicción fue tan grande que llegó a maldecir el día en que nació. Sin embargo, al final de su prueba, declaró en Job 42:5: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. La prueba no solo restauró lo que había perdido, sino que le permitió conocer a Dios de una manera más profunda. Las pruebas que surgen cuando alguien se acerca a Dios tienen el propósito de desarrollar una fe madura. En Romanos 5:3-4 se explica: nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba de carácter. La prueba de carácter, esperanza. Cada dificultad es una herramienta que Dios usa para moldear el corazón y preparar a la persona para cosas mayores. Uno de los errores más comunes al enfrentar pruebas es pensar que son una señal de que Dios se ha alejado. La realidad es todo lo contrario. La oposición espiritual, los desafíos y las dificultades suelen intensificarse cuando alguien se está alineando con el propósito de Dios.
La resistencia no aparece cuando alguien está inactivo, sino cuando está avanzando. Jesús lo advirtió en Juan 16:33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Las pruebas también exponen las áreas que aún necesitan ser trabajadas. David, antes de ser rey, fue perseguido por Saúl durante años. En medio de su persecución tuvo oportunidades de vengarse, pero decidió confiar en Dios. Esa prueba reveló su carácter y lo preparó para gobernar con justicia. Cuando alguien experimenta estas pruebas, puede ser tentado a desanimarse o retroceder. Sin embargo, la Escritura muestra que la perseverancia trae una recompensa. En Gálatas 6:9 se dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Cada prueba tiene un final, y quienes permanecen firmes ven la fidelidad de Dios manifestarse. Jesús enseñó que construir la vida sobre la roca de su palabra es la única manera de resistir las tormentas. En Mateo 7:24-25 dijo: todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos, pero la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. La diferencia no está en evitar la tormenta, sino en tener una base firme que permita resistirla. Aquellos que superan sus pruebas descubren que su fe es más fuerte, su confianza en Dios más profunda y su testimonio más poderoso. En el 1 Pedro 1:6-7 se dice: aunque por un tiempo tengan que soportar diversas pruebas, alégrense, porque la fe de ustedes, más preciosa que el oro, al ser probada por el fuego, resultará en alabanza, gloria y honra cuando se revele Jesucristo. Dios no permite pruebas sin propósito. Cada situación difícil es una oportunidad para depender más de Él, para desarrollar resistencia espiritual y para demostrar que la fe no está basada en circunstancias, sino en la confianza en un Dios que nunca falla. A medida que alguien pasa por estas pruebas, pues comienza a notar otro cambio en su vida, un mayor nivel de sensibilidad al pecado. Lo que antes se toleraba sin problema ahora causa inquietud. La convicción del Espíritu Santo se intensifica y la necesidad de vivir en santidad se vuelve innegable. Cuando una persona comienza a acercarse a Dios, algo profundo ocurre en su interior. Ya no es solo un cambio de mentalidad ni una transformación de prioridades, sino una revolución en lo más íntimo del ser. Lo que antes parecía inofensivo, ahora incomoda. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora resuena con peso en la conciencia. El corazón se vuelve más sensible al pecado porque la luz de Dios empieza a iluminar cada rincón oculto. En Efesios 5:8-10 se dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Este cambio no ocurre por mera voluntad humana. Es el Espíritu Santo obrando, revelando lo que antes estaba oculto. La sensibilidad al pecado no es una carga, sino una evidencia de que Dios está transformando el corazón. La conciencia ya no está endurecida ni callada, sino despierta y alerta. No se trata solo de evitar lo que es claramente incorrecto, sino de desarrollar una profunda aversión por todo aquello que desagrada a Dios. Lo que antes era tolerado, ahora se rechaza. Lo que antes parecía normal, ahora inquieta. La Escritura muestra que este proceso ha ocurrido en la vida de todos aquellos que han tenido un encuentro con Dios. Isaías, cuando tuvo su visión de la gloria del Señor, no pudo evitar clamar: ¡ay de mí, que soy muerto!
Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Antes de ese momento, su pecado no le parecía tan grave. Sin embargo, en la presencia de Dios, todo quedó expuesto. El orgullo se quebrantó, la autosuficiencia desapareció y solo quedó la verdad. La santidad de Dios es tan absoluta que cualquier rastro de impureza se vuelve insoportable. No es una cuestión de temor o condenación, sino de transformación. Cuanto más cerca se está de Dios, más evidente se hace la diferencia entre lo santo y lo profano. En 2 Corintios 7, uno se exhorta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta limpieza no es un acto de mera voluntad, sino un proceso en el que el Espíritu Santo trabaja en cada área de la vida, revelando actitudes, pensamientos y hábitos que necesitan ser purificados. La sensibilidad al pecado es un reflejo de la naturaleza divina tomando más control. Lo que antes parecía irrelevante ahora genera inquietud. Lo que antes era aceptable ahora pesa en el espíritu. No porque haya una presión externa, sino porque el corazón ha sido cambiado. En Filipenses 2:13 se afirma: porque Dios es el que en ustedes produce tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Este despertar interior es una señal inconfundible de que Dios está obrando. La diferencia entre alguien que se acerca a Dios y alguien que sigue atado a la mentalidad del mundo es clara en la forma en que perciben el pecado. Mientras que uno lo minimiza, lo justifica o lo ignora, el otro lo reconoce y lo confronta. No con culpa paralizante, sino con un deseo genuino de ser más como Cristo. En Romanos 12:2 se enseña: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta renovación no es instantánea, pero es progresiva y profunda. El pecado deja de ser solo una lista de acciones prohibidas para convertirse en una barrera real que impide una relación más cercana con Dios. No se trata de reglas impuestas ni de restricciones externas, sino de una convicción interna que nace del amor por Dios. En Juan 14:15, Jesús dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. La obediencia no es un requisito forzado, sino la respuesta natural de un corazón transformado. Cada vez que Dios llama a alguien, lo primero que hace es limpiar lo que impide su propósito. Cuando llamó a los israelitas a ser su pueblo, les dio leyes y principios para que aprendieran a vivir en santidad. Cuando llamó a los discípulos, los confrontó con las áreas de su vida que necesitaban cambio. Pedro tuvo que enfrentar su impulsividad, Juan su deseo de reconocimiento, Tomás su incredulidad. No fue un proceso instantáneo, pero con cada paso que daban, su sensibilidad al pecado aumentaba. El Espíritu Santo no solo convence del pecado, sino que da la gracia para vencerlo. No es un peso que se lleva solo, sino una obra en la que Dios mismo capacita para caminar en rectitud. En Gálatas 5:16 se dice: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La clave no está en esforzarse en evitar el pecado, sino en vivir llenos del Espíritu. La presencia de Dios desplaza todo lo que no proviene de Él. A medida que esta transformación avanza, la forma de ver la vida cambia. La cultura, las tendencias, las opiniones populares dejan de ser la referencia. La verdad de Dios se convierte en la única guía. En el Salmo 119:11 se declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra no solo informa, sino que moldea la manera de pensar y actuar. La lucha contra el pecado
no es una batalla aislada, es un llamado a permanecer en Cristo. En Juan 15:5 Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. La transformación no ocurre por esfuerzo humano, sino por permanecer conectados a la fuente de vida. La sensibilidad al pecado es una señal inequívoca de que Dios está refinando el carácter. No es un signo de debilidad, sino de crecimiento. Mientras el mundo celebra la indiferencia y la autosuficiencia, Dios llama a una vida de santidad y dependencia. En el 1 Pedro 1, 15 a 16 se establece: así como aquel que los llamó es santo, sean santos en todo lo que hagan, porque está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Este llamado a la santidad no es un estándar inalcanzable, sino una invitación a vivir en la plenitud de Dios. Cada área del corazón que es purificada da lugar a una mayor manifestación de su presencia. Cada pensamiento renovado abre camino a una vida más alineada con su propósito. A medida que alguien avanza en este proceso, empieza a notar algo más. Dios no solo transforma desde dentro, sino que también comienza a hablar de maneras inesperadas. La voz de Dios se hace más clara, las respuestas llegan en los momentos precisos y la certeza de su guía se vuelve innegable. Cuando una persona se acerca a Dios, su capacidad para percibir su voz se vuelve más clara. No porque Dios haya comenzado a hablar de repente, sino porque el corazón se ha afinado para escuchar. La distracción se reduce, la sensibilidad espiritual aumenta y las señales de su dirección se hacen evidentes. La Escritura muestra que Dios siempre ha hablado, pero son pocos los que realmente prestan atención. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No es cuestión de suerte ni de un don especial, sino de pertenencia. Aquellos que han sido llamados por Dios pueden reconocer su voz y seguir su guía. Dios se comunica de diversas maneras. A lo largo de la Biblia su voz ha llegado de formas inesperadas, a través de sueños, visiones, profetas, ángeles y señales en la naturaleza. En 1 Reyes 19, 11, 12, cuando Elías esperaba una manifestación poderosa, Dios no estuvo en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, vino en un susurro apacible. La forma en que Dios habla no siempre es estruendosa, ni evidente. Muchas veces es sutil, casi imperceptible, pero profundamente real. Cuando alguien comienza a escuchar la voz de Dios, el entendimiento se transforma. Lo que antes parecía confuso ahora tiene sentido. Las decisiones que generaban dudas se aclaran. Y la dirección que antes se buscaba desesperadamente se revela en el momento preciso. No es que Dios no haya hablado antes, no, sino que el corazón no estaba en la frecuencia correcta para escucharlo. En Jeremías 33:3, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El problema no es la falta de respuestas, sino la falta de conexión. Las Escrituras están llenas de momentos en los que Dios habló de manera inesperada. Moisés escuchó su voz desde una zarza ardiente, Samuel fue llamado en la quietud de la noche, Daniel recibió revelaciones a través de sueños, Pablo fue confrontado en el camino a Damasco con una luz cegadora. Cada uno de estos encuentros transformó vidas, no solo por la experiencia en sí, sino por la disposición de quienes escucharon. En Mateo 13:16, Jesús dijo: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven y los oídos que oyen lo que ustedes oyen. No todos perciben la voz de Dios porque no todos están dispuestos a escuchar. Dios habla a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro de historia o un conjunto de enseñanzas morales, sino la voz viva de Dios.
En Hebreos 4:12 se dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Quien se acerca a Dios descubre que las Escrituras comienzan a hablarle directamente. Pasajes que antes parecían generales, ahora revelan instrucciones precisas, advertencias oportunas y respuestas claras. No es coincidencia, sino la manifestación de un Dios que guía a sus hijos a través de su palabra. La oración es otra forma en la que Dios habla, no solo como un medio de petición, sino como un canal de comunicación. En Filipenses 4:6-7 se enseña: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es solo un consuelo emocional, sino una confirmación divina. Muchas veces Dios responde con una convicción interna que disipa la incertidumbre y da dirección. Las circunstancias también son un medio que Dios usa para hablar. Oportunidades que se abren o se cierran, encuentros inesperados, situaciones que obligan a tomar decisiones. En Proverbios 16:9 se afirma: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Nada ocurre por casualidad cuando Dios está guiando. Aún los obstáculos y retrasos pueden ser mensajes de advertencia o preparación. El consejo sabio es otra manera en la que Dios se comunica. En Proverbios 11:14 se dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios usa a personas que han madurado en la fe para dar palabras de dirección. La clave es discernir entre la voz de Dios y la opinión humana, asegurándose de que cualquier consejo esté alineado con las Escrituras. El Espíritu Santo es el mayor guía. Jesús lo prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Quienes caminan con Dios experimentan esa guía en lo más profundo de su ser. No es una voz audible la mayoría de las veces, sino una impresión clara en el Espíritu, una dirección interna que empuja hacia el camino correcto. Escuchar a Dios requiere disposición. En Salmos 46:10 se ordena: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. En un mundo saturado de ruido, la quietud es clave para percibir su voz. Aquellos que buscan respuestas sin dedicar tiempo a escuchar, difícilmente recibirán dirección clara. Dios no compite con el ruido de la vida cotidiana, sino que espera que se le busque con intención. La obediencia es fundamental. No basta con escuchar a Dios si no se está dispuesto a seguir su instrucción. En Santiago 1:22 se advierte: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Dios no da dirección para ser ignorado. Cada vez que se responde con obediencia, la voz de Dios se vuelve más clara. La resistencia a su voz endurece el corazón. En Hebreos 3:15 se advierte: si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Cuando Dios habla y se le ignora, la sensibilidad espiritual se debilita. Es un peligro sutil, pero real. Cuanto más se posterga la obediencia, más difícil se vuelve a escuchar. Cuando Dios empieza a hablar con claridad, la vida cambia. No hay más incertidumbre sobre el propósito. No hay más confusión en la toma de decisiones. No hay más dudas sobre qué camino seguir. Se recibe dirección, se encuentra confirmación, se vive con certeza. La relación con Dios deja de ser teórica y se convierte en una comunión real y constante. A medida que una persona crece en esta relación, un nuevo cambio comienza a manifestarse. Dios no solo transforma, guía y habla, sino que también asigna un propósito. Lo que antes era incierto comienza a tomar forma. La vida ya no es solo una serie de eventos sin conexión.
sino un llamado con dirección. Cuando Dios llama a alguien, no lo hace para que permanezca inmóvil. Todo aquel que ha sido transformado, guiado y enseñado por Él es también enviado con un propósito. No es un llamado reservado para unos pocos, sino una realidad que alcanza a cada persona que se acerca a Dios. En Efesios 2:10 se dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nadie es llamado a la cercanía con Dios sin una misión. El entendimiento de este propósito no llega de inmediato. Es un proceso en el que Dios primero trabaja en el interior antes de enviar al exterior. Moisés pasó años en el desierto antes de enfrentarse a Faraón. David fue ungido mucho antes de sentarse en el trono. Los discípulos fueron preparados antes de ser enviados a predicar. Cada etapa de transformación, cada prueba y cada enseñanza forman parte de un diseño divino que culmina en un llamado claro. Cuando una persona empieza a caminar en este propósito, todo cambia. La manera en que ve la vida deja de ser superficial. Las decisiones ya no se toman basadas en la conveniencia, sino en obediencia. El sentido de identidad ya no de la opinión ajena, sino de lo que Dios ha declarado. La razón por la que se vive ya no está ligada a aspiraciones pasajeras, sino a un propósito eterno. Dios no llama sin equipar. En 2 Corintios 3:5 se afirma: no que seamos competentes en nosotros mismos para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No se trata de habilidades humanas, sino de su poder obrando. A lo largo de la historia bíblica, cada persona que fue llamada sintió que no estaba preparada. Jeremías argumentó que era demasiado joven. Gedeón se vio a sí mismo como el menor de su familia. Isaías se consideró indigno. Sin embargo, Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. La manifestación de este propósito es evidente. La vida deja de ser un ciclo repetitivo, sin dirección, y se convierte en una misión. No significa necesariamente un llamado ministerial, pero sí una vida intencional en la que todo se alinea con el plan divino. En Colosenses 3:23 se dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo que antes parecía insignificante, ahora tiene sentido dentro de un plan mayor. El impacto de vivir en propósito no se queda en el interior. Cuando Dios obra en una persona, lo hace también a través de ella. En Mateo 5:16 Jesús enseñó: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquellos que se acercan a Dios no solo son transformados, sino que se convierten en instrumentos de transformación. La influencia de Dios en sus vidas se extiende a quienes los rodean. El mundo ve la diferencia, la paz que no se quiebra en la adversidad, la seguridad que no depende de circunstancias, la generosidad que no busca reconocimiento, el amor que no exige reciprocidad. Estas evidencias del carácter de Dios en una persona son señales que nadie puede ignorar. En 2 Corintios 5:20 se dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. No se trata de hablar de Dios solamente, sino de reflejarlo en cada acción. La oposición es inevitable. Toda persona que camina en el propósito de Dios enfrentará resistencia. Jesús lo advirtió en Juan 15:18-19. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo.
La diferencia se nota y el mundo no la tolera. Sin embargo, la oposición solo confirma que el camino es el correcto. El propósito de Dios no es una idea abstracta ni un concepto inalcanzable. Es una realidad que se manifiesta en la vida de todo aquel que se somete a su voluntad. No es algo reservado para un futuro lejano, sino una verdad que comienza a operar en el presente. En Jeremías 29:11 se promete: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Cuando Dios guía, Él provee. Todo lo necesario para cumplir el propósito ya ha sido preparado. No hay vacío en su plan ni errores en su diseño. La clave no está en entender cada detalle desde el principio, sino en confiar y avanzar. En Proverbios 3:5-6 se ordena: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Aquellos que caminan en el propósito de Dios experimentan plenitud. No porque el camino sea fácil, sino porque saben que están donde deben estar. No porque tengan todas las respuestas, sino porque confían en aquel que las tiene. No porque las circunstancias sean perfectas, sino porque su paz no depende de ellas. En Isaías 26:3 se declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El propósito no siempre es comprendido de inmediato. Muchas veces Dios llama a algo que parece pequeño antes de revelar lo que es grande. En Lucas 16:10 Jesús enseñó: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Todo comienza con obediencia en lo cotidiano antes de que Dios entregue mayores responsabilidades. El tiempo de Dios no es el tiempo humano. Aunque el propósito sea claro, la espera es parte del proceso. En Habacuc 2:13 dice: aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Cada temporada tiene un propósito y cada paso tiene una razón. La certeza del propósito es una señal de que Dios ha tomado el control. No significa ausencia de dudas, sino una convicción que supera cualquier incertidumbre. Es saber que la vida ya no es una serie de eventos desconectados, sino una historia que Dios ha estado escribiendo desde el principio. En Filipenses 1:6 se afirma: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios no llama para luego abandonar, no inicia un proceso para dejarlo a medias. Todo lo que Él ha comenzado lo llevará a cumplimiento. Aquellos que se acercan a Dios no solo son transformados, sino que son llevados a un destino que Él mismo ha preparado. La historia no termina en la cercanía con Dios, sino en el cumplimiento de su plan. Acercarse a Dios es el inicio de un viaje que transforma cada aspecto de la vida. No es un proceso estático ni una simple mejora en la manera de pensar, sino una transformación profunda que cambia el destino eterno. Cada paso en este camino revela una realidad mayor, una verdad que antes no podía ser comprendida, porque todo lo que no es guiado por Dios se encuentra limitado por la percepción humana. Cuando su presencia invade, la visión se amplía, las prioridades se redefinen y lo que antes parecía importante pierde su valor frente a la gloria de su propósito. No se trata solo de recibir señales o de notar cambios en la vida, sino de entrar en una relación tan cercana con Dios que el corazón y la voluntad se alinean completamente con Él. En 2 Corintios 5:17 se afirma: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado
lo nuevo. La transformación no se mide solo en eventos o en cambios externos, sino en la manera en que el alma responde a la presencia de Dios. Aquellos que realmente han comenzado a caminar con Él descubren que su mayor necesidad ya no es encontrar respuestas, sino permanecer en su presencia. En un mundo lleno de distracciones, donde todo compite por la atención y donde la verdad es distorsionada constantemente, aquellos que han sido llamados a conocer a Dios no pueden conformarse con lo superficial. La fe ya no es una idea ni un conjunto de creencias heredadas, sino una certeza absoluta, más real que cualquier otra cosa en la vida. En Hebreos 11:1 se declara: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este caminar con Dios no es un evento aislado, ni una experiencia momentánea de fervor espiritual. Es una jornada continua que se profundiza con cada decisión, con cada paso de obediencia, con cada renuncia a lo que el mundo ofrece. No es un sendero fácil, pero es el único que conduce a la verdadera vida. En Mateo 7:14 Jesús lo dejó claro: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. La cercanía con Dios no es un privilegio que se otorga al azar, sino una búsqueda intencional, una determinación de seguirle, aun cuando todo lo demás parezca ofrecer caminos más fáciles. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Él se revela a aquellos que lo buscan con sinceridad, a los que han llegado al punto donde ninguna otra cosa es suficiente. En Jeremías 29:13 promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El problema no es la distancia de Dios, sino la disposición de cada persona para dejarse encontrar. Hay quienes ven señales pero las ignoran, quienes sienten su llamado pero lo postergan, quienes reconocen su voz pero eligen no responder. La diferencia entre aquellos que avanzan en este camino y los que se quedan en la superficialidad no está en la cantidad de oportunidades que Dios da, sino en la respuesta a esas oportunidades. El verdadero crecimiento en Dios no se mide en experiencias espirituales esporádicas, sino en la constancia con la que se camina con Él. Aquellos que son llamados experimentan momentos de gloria y revelación, pero también tiempos de silencio y prueba. No siempre habrá una emoción intensa, no siempre habrá señales visibles, pero la certeza de que Dios está presente no depende de lo que se siente, sino de lo que Él ha prometido. En Deuteronomio 31:8 se afirma: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Permanecer en Dios es un acto de determinación diaria. No se trata solo de recibir, sino de responder. No solo de entender, sino de obedecer. No solo de conocer, sino de vivir conforme a esa verdad. La presencia de Dios transforma, pero esa transformación debe ser cuidada y cultivada. Así como el fuego necesita combustible para seguir ardiendo, la relación con Dios necesita entrega constante para mantenerse viva. En 2 Timoteo 1:6 se exhorta: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando alguien realmente se ha acercado a Dios, la vida deja de ser sobre lo que se puede obtener y se convierte en un testimonio de lo que Él está haciendo. Cada conversación, cada decisión, cada acción comienza a reflejar una verdad mayor.
No es un esfuerzo consciente por aparentar espiritualidad, sino el resultado natural de un corazón transformado. En Gálatas 2:20 Pablo declara: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta transformación también despierta una responsabilidad. No se puede recibir la luz y guardarla solo para uno mismo. Todo aquel que ha sido alcanzado por Dios es llamado a llevar su gloria a otros. No siempre será a través de palabras, sino con la manera en que se vive. En Mateo 28, 19, 20, Jesús dio la instrucción clara: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. El propósito de acercarse a Dios no es solo encontrar paz o dirección personal, sino ser parte de su obra. No se puede conocer a Dios y seguir viviendo para uno mismo. No se puede recibir su gracia y guardarla solo para beneficio propio. La transformación siempre trae consigo un llamado a impactar el mundo. En el 1 Pedro 2:9 se describe esta identidad. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquellos que han sido llamados deben decidir qué hacer con ese llamado. No es posible acercarse a Dios y permanecer igual. No es posible recibir su luz y seguir caminando en las sombras. No es posible experimentar su poder y continuar viviendo sin propósito. En Lucas 9:62, Jesús fue directo. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El mayor peligro no es no haber recibido señales de Dios, sino haberlas recibido y no responder a ellas. No se puede ignorar la transformación ni minimizar lo que Dios ha comenzado. En Hebreos 2:1 se advierte: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Cada vez que se posterga la obediencia, el corazón se enfría. Cada vez que se ignora su dirección, la claridad se debilita. Dios no fuerza a nadie a seguirlo, pero tampoco permite que alguien que ha sido llamado regrese a su antigua vida sin sentir el peso de lo que ha rechazado. Quien ha probado su presencia no puede encontrar satisfacción en otra cosa. En Filipenses 3:8 Pablo lo expresa con claridad. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El llamado de Dios es claro, las señales son evidentes, la transformación es real. La única pregunta que queda es: ¿qué se hará con todo lo que se ha recibido? No es suficiente con reconocer que Dios ha estado obrando. No es suficiente con identificar las señales de su presencia. Lo que realmente marca la diferencia es la respuesta. En Deuteronomio 30, 19 a 20, Dios presenta la elección más importante. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida para que vivan ustedes y sus descendientes, amando al Señor su Dios, escuchando su voz y siguiéndolo fielmente. No hay lugar para la indecisión, no se puede permanecer en el punto medio. Dios ha hablado, ha mostrado señales, ha transformado, ha guiado, ha revelado propósito. Ahora la decisión está en las manos de cada uno: seguir adelante o retroceder, responder o ignorar, caminar en el propósito o quedarse en la comodidad. No hay camino neutro, no hay más tiempo que perder. Dios ha llamado y la única respuesta correcta es obedecer.